de estar esta hora y piquito, que es muy poquito el piquito, en esto. Vale la pena. Creo yo que este tiempo de lo que nos regala Lucas cada semana es un aspecto para que nos quede en la cabeza y en el corazón la semana entera, ¿no? Porque son aspectos de nuestra vida que tenemos que ir transformando como son los aspectos del Señor en esa misma acción. Entonces la semana pasada creo que nos dejó una enseñanza espectacular, ¿no? En el no juzgar, en el no mirar tanto al otro, ¿no? A mí me rebotó, les voy a hacer una compartida en la cabeza y en el corazón toda la semana. No vayas a hacerle al otro lo que vos no querés que te hagan. O sea, en el sentido, esta frase, ¿no? De decir, bueno, me gustaría que estén pensando en lo que habíamos visto la semana pasada. Bueno, se me completó con lo de Simón y la pecadora, porque uno tiene la tendencia de tener tan claro lo del otro. Dame, Señor, esa claridad para lo mío y la fuerza para poder modificarlo. La fuerza para poder modificarlo, porque es de la única manera que cambia el mundo, cuando cambio yo, no cuando cambia el otro. El otro es una tarea del otro. Es autónomo, independiente, es maduro, es inteligente, tiene sentimientos. Muy probablemente mi cambio lo mueva a cambiar. Y ahí sí es donde actúa directamente el Señor en su misericordia también, acogiendo, abrazando, diciendo no importa, cómo estás, te quiero, pero termina diciéndonos en su presencia, vete en paz, ¿no? O sea, a ver, si venías torcido, anda un poco más derecho. O sea, que el encuentro conmigo haya sido haya sido un tener que, un deber modificar la actitud, el corazón, la mirada, el abrazo, lo que sea. Y hoy vamos a entrar en otra órbita. Hoy vamos a ver la parábola del buen samaritano y vamos a tratar de descubrir, ¿vieron aquello de que la parábola es la experiencia de lo posible, no de lo real? Descubrir desde el corazón lo que me toca hoy, aquí, a mí. Yo ya me la sé de memoria, sí, ya sé que te la sabes de memoria. Yo también me la sé de memoria. Pero ¿qué me dice hoy a mí? ¿Quién está hoy frente a mí en la cuneta? ¿Quién es el que está en la cuneta? ¿Quién es el que me lleva a justificarme? Ah, pero no puedo, no tengo tiempo, no sé. No tengo recursos. ¡Qué macana! O sea, ahí es a donde queremos llegar hoy. Para que la parábola hoy me ilumine mi realidad con respecto al que está tirado al costado del camino. Que yo y mi corazón, y el Señor en mi corazón, sabe quién es. Sabe quién es. Porque a veces tenemos tendencia, esto es todo antes de empezar, ¿sí? A veces tenemos tendencia de inclusive pensar cuando meditamos en la parábola del buen samaritano, a que por supuesto a los que todos conocemos, que están tirados en la calle, pero a veces tenemos al tipo destruido y maltrecho bajo el mismo techo, que está recontra metido en la cuneta. Entonces ahí es a donde quiero que vayamos, porque es ahí donde nos comprometemos. Lo otro es fantástico, es una virtud que tenemos y sí, está bárbaro, está fabuloso. Camilos House, hacer la comida, atender a los pobres, llevar los sanguchitos. Pero ya vamos a ver qué hace el buen samaritano con el que está tirado en la cuneta. Y eso es lo que me tiene que despertar, lo que tengo que hacer yo con el que tengo tirado en casa. O en mi trabajo, o en mi parroquia, o en mi vecindad, en mi comunidad, el más próximo, ¿no? Arrancamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, paz de nuestros corazones, tú nos llamas a cada uno a seguirte. ¿A quién iríamos, Señor, sino a ti? Tú tienes las palabras que dan vida a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que las palabras de esta mañana
sean vida plena en cada uno de nuestros corazones y desde allí que irradie vida a todos los que lo necesitan. Que no tengamos miedo, que no nos desesperemos, que tengamos confianza en tu providencia, que vos nos vas a dar lo que necesitamos para ayudar. Vos siempre provees cuando nuestro corazón se dispone a darle la mano al hermano que está tirado. Te lo pedimos a vos, que sos el buen samaritano de nuestra vida, que nos acompañes, nos ilumines y hagas que nuestro corazón sea permeable a todo lo que nos querés enseñar en el día de hoy. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, llegamos a la otra parábola. Les quiero hacer un paréntesis nada más. Esta parte que es la más grande y la propia de Lucas, ahora vamos a ver de qué se trata. Fíjense que va del capítulo 9, versículo 51 al 19, versículo 28. Tiene casi 10 capítulos. No está en ningún otro sinóptico. No está ni en Marcos ni en Mateo. Es propio de Lucas. Y ahí nos encontramos con maravillas. Que a lo mejor ustedes cuando van a sus casas, ¡ay, qué macana! Vamos a ver las parábolas y no nos vamos a ver a Zaqueo. O vamos a ver las parábolas y no vamos a ver otros momentos que pone Lucas y que son, sí lo vamos a ver. Lo vamos a ver después de la Cuaresma. Porque las parábolas de Cuaresma, lo que nos ayuda, las parábolas de misericordia, nos ayudan a trabajar lo que yo creo que tenemos que trabajar en la Cuaresma. Esos aspectos de la vida espiritual que muchas veces corren por un camino independiente y paralelo a la vida real. Y este momento de desierto, estos 40 días son excepcionales para que se junten, para que estemos en un cruce, que mi espíritu y mi vida vayan por el mismo, vayan juntos, que el Señor sea el perfume que voy dejando en todos los lados donde me meto, pero primero tiene que perfumar cada rincón de mi existencia. Entonces por eso están elegidas. Y la misericordia, como decíamos siempre desde el principio, es lo que más nos cuesta, es lo que entendemos mal. Hoy vamos a ver la diferencia que hay entre misericordia y lástima, para que nos quede claro, porque a veces que la confundimos. Bueno, segunda gran parte del Evangelio de Lucas. Toda esta segunda parte va a estar orientada a aprender a ser discípulo. Yo puse aprendiendo a ser prójimo, a hacerme prójimo, por la parábola del buen samaritano. Pero toda esta parte que el Señor comienza dejando Cafarnaúm, abandona Cafarnaúm con esta intención. En Lucas 9, versículo 51, si ustedes lo leen, dice: emprendió decidido el viaje a Jerusalén. Es muy importante ese detalle de decidido, porque el Señor ya sabe lo que le espera en Jerusalén. En Jerusalén no va a estar el trono del palacio real esperándolo para que se siente, y Herodes va a decir: vení, pasá, es tu lugar. En Jerusalén el trono que le espera es la cruz, el juicio, la condena, el maltrato, la corona de espinas. Entonces, esta cosa de emprender decidido es lo que nos hace ir entendiendo que es entrega absoluta. Acá no hay nadie que lo está empujando, nadie que lo está llevando. Hay una entrega absoluta del Señor. Emprende decisivamente este viaje que sabe dónde termina. ¿Y qué es lo que va a aprovechar? Para que ustedes se den una idea, este mapita nos ayuda a ubicarnos. Cafarnaúm está aquí y él va a llegar aquí. Por eso vamos a ver que en todo este camino atraviesa la Samaria, ¿no?, hasta llegar a Jerusalén, atraviesa varios pueblos, y ese es el camino
que el Señor utiliza como academia para ser buenos discípulos. El camino va a ser la academia. El camino va a ser el lugar del aprendizaje, el lugar de la enseñanza. A mí me encanta ver que de las 8 parábolas sobre la misericordia, 7 estén dadas en este camino. Porque ¿qué sentido pleno de misericordia tienen que tener para poder enfrentar la cruz? Él les va a empezar a hablar de todo eso para poder entender la cruz, para realmente poder vivirla desde un lugar que les dé sentido. Ya sabemos qué pasa. No entienden nada, ¿no? Todos ya vamos a ver el camino al Maús, en el tiempo pascual, después de la Pascua. Vamos a ver cómo en realidad no entienden absolutamente nada. Hay desesperación, hay tristeza, hay angustia, hay caras bajas. Pero vos sos el único que no sabés lo que le acabo de pasar. No tenés idea. Entonces nos damos cuenta también que es un periodo de enseñanza para nosotros. El Señor nos muestra, nos dice, nos enseña, nos hace experimentar la misericordia, pero ahí es donde nos tenemos que poner a pensar. En los momentos de cruz, a veces que nos olvidamos. Fíjense cómo será la cruz, que muchas veces, 3 veces les anuncia el Señor que va a padecer, que va a ser aprehendido, que lo van a maltratar, que lo van a crucificar, que va a morir, pero que va a resucitar. De la segunda parte no se acuerda nadie. Se quedan todos enganchados en la angustia de la primera. Pero este camino nos va a ir mostrando cómo nos pasa lo mismo. Cómo nosotros también, en eso que acababan de decir, el peregrinar la vida, que decía el padre Paguaga el sábado, bueno, en el peregrinaje de mi vida yo también. ¡Wow! La cruz. Hay resurrección, hay redención. No hay redención sin cruz. Entonces es por eso que me tiene que quedar muy claro lo que es la misericordia de Dios. Entonces eso es lo que ven. Ver es un camino, es un camino bien es un camino bien largo, parece sencillito, pero y aparte de ser un camino largo, fíjense, por acá no está marcadito, pero por acá está Jericó más o menos, ¿no? Está acá cerquita de Jerusalén. No es lo que vamos a ver hoy. No es un camino muy largo, pero es muy peligroso. Porque en el siglo I, la Samaria, esa que está ahí, en el medio, como un sanguchito entre la Galilea y la Judea, este lugar, donde el punto más importante es este monte que es Garitzim, que está en el Evangelio de Juan, que es donde decía la samaritana que iban a rezar. Ellos rezaban en el monte Garitzim, mientras los judíos de la Judea y los de Galilea iban a rezar al monte de Jerusalén, al monte Sión, donde estaba el templo, ¿no? Entonces, esta parte era tremendamente belicosa, porque eran enemigos, eran como pueblos completamente enemistados desde tiempos inmemoriales, desde el siglo VI antes de Cristo. Desde que se habían dividido, no, mucho antes, desde que se dividieron los reinos, que el reino del norte, cuya capital era Samaria, había quedado ya como enemistado con el reino del sur. Y se fueron fundando más divisiones que uniones. Entonces ahí es donde tiene que atravesar el Señor. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Fíjense. Esta dice que emprendió con valor. Claro, con decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque era su decisión. ¿Era peligroso? ¿No? Que era peligroso no tanto el camino, sino la flameta era peligrosa. Miren ustedes qué importante, para nosotros estamos entrando en la parte central de Lucas. Ver este capítulo con profundidad es entender el Evangelio de Lucas, a donde Lucas me quiere llevar. Para que ustedes se den una idea, Marcos le dedica un capítulo solamente al camino de la Galilea hacia Jerusalén. Y Mateo 2, Lucas le dedica 10. Para que vean qué significa esto para el evangelista, ¿no? Fíjense que es una ruta más teológica que real.
nos lleva a una experiencia de Dios a través del camino. Por eso es lo que yo les explicaba el primer día que nos reunimos acá, que el Evangelio de Lucas es una auténtica teología del camino, una teología de la peregrinación, ¿no? Acuérdense que es tan teológica que acá es donde se aprende a seguir verdaderamente al Maestro, donde yo voy a entender de qué se trata seguirlo. Hasta ahora me venía dando las características, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando me hizo el milagro y me eligió, me dice, no me hagas apartarte no me hagas apartarme de vos, que me necesitas. La primera cosa, apartate de mí que soy pecador, ¿no? Pedro, esa expresión. Después nos enseñó cómo ir a su encuentro. A ver, vas a venir como un mendicante porque todo lo necesitas de mí, o como alguien muy seguro de sí mismo, no, yo ya lo tengo todo, no te necesito, soy dueño de mí mismo. Por eso la bienaventuranza y la malventuranza. Después, claro, cuando entendí que todo lo necesito de él, me dice, ojito, solamente como mandato para que entiendas lo que significa ser mi discípulo y que yo te reconozca cuando digas Señor, es que ames a tus enemigos, bendigas a los que te maldicen, reces por los que te odian, cuando te saquen una cosa, la capa, le entregues el manto, ¿no? ¿Qué más, Señor? Ya, ¿no? Ya me parece que se te fue la mano. Se te fue la mano. ¿No? Nos pide cosas, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Porque Señor, Señor no es quien me llama de esa manera, sino quien cumple la voluntad y quien es misericordioso como el Padre es misericordioso. Entonces inmediatamente me pasó la semana pasada por el episodio de la mujer pecadora y Simón. Claro, 2 encuentros, ¿se acuerdan? Estoy haciendo una revisión para que todo tenga sentido. 2 encuentros, Simón que lo invita porque era bárbaro tenerlo a Jesús sentadito ahí en la casa. Yo digo, mirá quién fue a la casa de Simón, debe ser un grosso Simón, ¿eh? Mirá a quién recibió. Y la mujer que va en busca de un encuentro verdadero, profundo, en busca no solo de un encuentro, sino de un contacto. Ella entiende cómo hay que lidiar con Dios. Con Dios hay que tener contacto. Si no me contacto, si no hay toque, si no hay unión, no existe la relación. Y se da esa preciosísima situación y final de, a esta sí que se le perdonaron muchos pecados porque mira cómo ama, ¿no? Y nos queda claro de la semana pasada que no es porque Dios perdone menos, sino porque yo le ofrezco mucho menos para ser perdonado. Ahí está la diferencia. Está la diferencia en lo que yo miro y le ofrezco en llanto, mira, todo esto me separa de vos, no lo quiero, yo te quiero a vos. ¿Ah? ¿Para qué te cuento? Yo, vamos a ver, estoy en 5 parroquias, Señor. De lunes a jueves no paro. Cuando puedo voy a misa, no te digo todos los días, porque como trabajo mucho tampoco a veces me pierdo los horarios. Voy a misa todos los domingos, estoy a cargo de la pastoral hispana, estoy promocionando la acción católica. Fui misionera, Señor. Las virtudes que Simón le fue poniendo en todo lo que hacía como fariseo y doctor de la ley, en todos los colegios que enseñaba y explicaba cómo relacionarse y cumplir los mandatos de Dios. Pero no había contacto, no había un corazón dado vuelta y con la certeza de ser recibido. Ahí es donde hay certeza de que se entiende lo que es la misericordia de Dios. Ahí nos dejamos la semana pasada, ¿no? Y ahora vamos a ver un episodio más o menos parecido. Esto después para que ustedes lo vean, ¿eh? Yo les pongo, así como les puse el de la Galilea, les puse unas cuantas explicaciones para que vean lo que pasa antes de que lleguemos al buen samaritano. Y hoy me va a decir, ¿sabes qué? Lo importante es ser compasivo, como te lo dije hace unas semanas atrás. ¿Y qué es ser compasivo? Vení que te lo explico.
Y eso es un poco, vamos a leerlo primero, ¿no? Pero antes que nada, yo les quiero hacer un comentario que no es menor. El Evangelio de Lucas pone, en el capítulo 10, van a encontrarlo ustedes desde el versículo 25 hasta el 37, inclusive la parábola del buen samaritano, en el encuentro con este fariseo que lo cuestiona, ¿no? De cómo alcanzar la vida eterna. ¿Qué se debe hacer para alcanzar la vida eterna? Una pregunta muy concreta. Él quería saber eso. ¿Cómo lo coloca el Señor? ¿Cómo coloca el Evangelio de Lucas este episodio? En medio de textos que me llevan a la oración. Si ustedes dan vuelta un minutito la página en el capítulo 10 también, en el versículo 2, el Señor va a decir, rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para la cosecha. Por favor, recen, oren, ¿no? Después, si usted van, cuando termina, inmediatamente que termina el episodio del buen samaritano, con el fariseo o el escriba, empieza el texto más contundente sobre la oración, que es el de Marta y María, ¿no? María eligió la mejor parte al final. Y nadie se la quitará, ¿no? El estar a los pies del Señor, en contemplación. Inmediatamente después de Marta y María nos introduce el Padre Nuestro. ¿Y por qué hace esto el Evangelio de Lucas? No es por casualidad. Solamente con un espíritu de contemplación y de oración con Dios es que podemos llegar a ver al que está tirado en la peneta. Solamente, o sea que entramos en el episodio del buen samaritano como parte de una contemplación que es mayor. Contemplo, oro, me relaciono con Dios y en esa oración es que puedo ver a mi hermano. ¿Soy claro dónde voy? No es algo aislado, no es algo que se da por magia o porque lo que veíamos la semana pasada, porque nací misericordioso, ¿se acuerdan? Soy de naturaleza misericordiosa. No, es algo que se va haciendo. ¿Y qué es la oración? Es relacionarme, es acercarme, es hacer lo que hizo la mujer pecadora en la casa de Simón, es entrar en contacto con el Señor. Entonces me abre los ojos y me abre el corazón, ¿no? Entonces, bueno, nada más que para que ustedes entiendan que está en el medio de llamados de oración, porque lo que nos quiere decir que la misericordia es fruto de la oración y que una verdadera oración me lleva a vivir de una manera misericordiosa. ¿Es claro? Es fruto, y si tengo una verdadera oración, porque ya vamos a ver lo que pasa en la parábola del buen samaritano, me lleva a la misericordia. Son las dos tendencias. Entonces vamos a empezar a leer lo que nos va a regalar hoy el Evangelio. Versículo 25, voy a arrancar por ahí. Viene diciéndole el Señor a sus discípulos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven y escuchan lo que ustedes escuchan. Qué bueno, dichosos, son dichosos porque podemos ver, porque podemos contemplar y podemos escuchar. Qué bárbaro, el domingo que nos decía desde la transfiguración. Lucas es uno que pone eso de una manera muy sobresaliente. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo a él. Leí el 23, leí encima, pero vamos al 25. El 10, capítulo 10. Hoy estoy un poco así que les muestro el contexto. No se puede sacar de contexto porque si no entendemos nada. Vieron que la vez pasada también empecé a... En esto, o sea, el Señor estaba enseñando, acababa de hablar a sus discípulos. Un doctor de la ley se levantó y dice, para ponerlo a prueba, le preguntó,
Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, has respondido correctamente. Entonces ahí mismo leí un libro muy simpático sobre este tema que decía, se notaba que Jesús se lo quería sacar de encima. El padre Pronsato, que escribió sobre el Evangelio de Juan y de Lucas, dice, no queda una situación tan clara como decir, mira, a estos intelectuales no me los aguanto. Y se lo quería sacar de encima. Entonces, ¿qué le dice? Vete y así vivirás. Si lo sabes. ¿No? Obra así, de acuerdo a lo que sabes, y vivirás. Entonces, para justificarse, dice el Evangelio, le pregunta de nuevo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Interesante, ¿quién es mi prójimo? Y ahí viene la palabra. Jesús le contestó, presten atención lo que va a decir el Señor. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. En realidad debe decir, dio un rodeo y pasó de largo. Eso es lo que debe de decir literalmente. Y ahora les voy a contar por qué. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo, o dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Puede llegar a decir, se conmovió. ¿Qué más dice? Lo de lástima está mal. Sintió compasión. ¿Todos coinciden? ¿Estamos bien? Lo de lástima no me gusta. Qué lástima que pusieron lástima. Le echó, miren lo que le echa, aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. Fíjense ahora la pregunta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó el escriba, el fariseo, el hombre de la ley. Él que lo trató con misericordia. Y Jesús de nuevo le volvió a decir, vete y haz tú lo mismo. 2 veces. Sí. Está lleno de cosas esto, pero tenemos que entender esta parábola del Señor. Tenemos que entenderla, porque ¿qué es lo primero que pensamos? ¡Qué cretino! ¿Qué? El religioso y el levita. ¡Qué cretino! ¿No? Y ya se van a dar cuenta que no eran cretinos. No obraban así por malos. Porque si fueran cretinos y malos, nosotros estaríamos a salvo si somos buenos, ¿o no? El gran problema que tiene el sacerdote y el levita es que no obraron así por malos. Obraron así por escrupulosos. Y ahí estamos en problema todos, porque nosotros también somos escrupulosos. Por eso la parábola me sirve. Porque si yo veo un tipo desalmado, digo, bueno, yo, escúchame, me paro hasta cuando un gato tiene problemas en la calle, ¿cómo no me voy a parar si una persona se cae? Pero lo que hay en el trasfondo es lo que me mueve el corazón.
porque probablemente lo que hay en el trasfondo también yo lo hago. Y ahí es donde me deja al descubierto la parábola del buen samaritano. Vamos por partes, ¿le parece bien? Fíjense, ¿quién es este maestro de la ley? Primero y principal, el maestro de la ley es un personaje, si se quiere, un personaje de la época, una profesión de la época, que su vocación era conocer, saber y saber comunicar, conocer primero, saber, y luego saber comunicar las 613 leyes que contiene la Torá. Ellos eran expertos en dar a conocer estas leyes. ¿Por qué son tan importantes estas leyes? Porque para los judíos de esa época y posteriores también, se denominaba justo de Dios aquel que podía cumplir las leyes de Moisés, aquel que podía llegar a cumplir los mandamientos de la ley de la Torá. Era un hombre justo, era declarado justo. Había un grupo de sacerdotes, un grupo de estudiosos que declaraban justo a una persona porque cumplía a rajatabla lo que la ley decía. Entonces por eso era muy importante. ¿Y qué significaba ser justo? Asegurarse la vida eterna. Asegurarse estar con Dios. Asegurarse ser un auténtico hijo de Abraham. Y el Dios de Abraham iba a tener la misma bendición y promesa conmigo porque yo cumplía lo que Dios me había pedido que hiciera. ¿Vamos bien? ¿Qué pasaba? Ahí está el gran problema. El Levítico, que es donde se sostiene, que es uno de los libros de la Torá, en el capítulo 19 empieza lo que se llama el libro de la santidad. Y en el Levítico radicaba el problema, porque decían, sean santos porque su Dios es santo. ¿No? Así dice el Levítico, palabra más, palabra menos. Es una cita libre que tomo, pero para que ustedes entiendan. Ahora bien, ¿qué interpretaban ellos como la santidad? Un momento. Este Dios que es santo ama a su pueblo y aborrece a los enemigos, acepta a los puros y despide a los impuros. Ama profundamente al pueblo de Israel, pero detesta a los paganos. ¿Entienden? ¿Entienden? Cómo iban ellos queriendo ser lo que para ellos la ley les decía que tenían que ser. Dice uno de los padres que leí, inmediatamente el Señor entendió por dónde venía la cosa. Por eso el Señor habla permanentemente de duros de corazón. Ser duro de corazón es ser duro de entendimiento. Es muchas veces la tendencia que tenemos, livianísima, y está en un montón de libros de la Biblia, de hacerle decir a Dios lo que Dios no diría nunca. Pero para mantener un orden, porque a lo mejor conviene, porque a lo mejor lo que le tengo que decir al otro, si le explico demasiado la misericordia y el otro, como en el caso de Job, está sufriendo y no es culpable, caramba, a mí me puede pasar lo mismo y me asusta. Entonces es preferible decirle, algo habrás hecho, arrepentite que por eso estás sufriendo. El sufrimiento es por el pecado que cometiste. ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante que lo entendamos. Muy importante que lo entendamos. Porque de acá empieza el problema. De que ellos obraban con justicia, cumpliendo la ley. Porque ¿qué decía la ley de Moisés, por ejemplo? Una persona que se acerca a un moribundo, ni hablar sangrante, que no se podía tocar, quedaba completamente en estado de impureza si lo tocaba. Y ese estado de impureza le hacía estar fuera de poder asistir a los ritos y poder
tener una vida de oración como habitualmente la tenían, además de él convertirse en una persona impura, que significaba que los demás tampoco podían estar con él. Era una cadena, era una cosa de locos. Patricia, y ahora te voy a hacer una pregunta que no sé si es propia. ¿Y quién hizo todas esas 600 y pico de leyes? No, esas no las hizo, esas 613 están contenidas en la Torá. En la Torá, pero ¿Dónde sale ¿cómo se originaron? Bueno, ¿De se dónde fueron sale? originando, bueno, son palabra de Dios, ¿no? Se fueron originando a medida que el pueblo fue estableciéndose como pueblo, como nación. Eran las 613 reglas o normas que debía de observar el pueblo para mantener un orden. Pero eran maestros también que iban formando ¿Quién esas escribía leyes, las Torá? cómo iban iluminándose para... Bueno, se supone que lo que está en la Biblia es inspiración del Espíritu Santo. La misma forma que Decimos que eso inspiró a los agiógrafos, a los escritores sagrados, a poner en escrito algo que era bueno para la comunidad, pero malentendido. Pero malentendido. Por eso es que nosotros no podemos leer la palabra de Dios de una manera estricta y literal. Porque si no, el Señor lo dice con claridad. La ley no fue, el hombre no fue hecho para la ley, sino que la ley para el hombre. Miren, hay un principio que es básico cuando uno estudia derecho canónico, que se dice que toda la legislación, todo lo que son las, ¿cómo se llama?, los mandatos, lo que hay que observar, está hecho para la salvación del hombre, nunca para su condenación. Nunca puede convertirse, eso San Pablo lo aborda en Gálatas y en Romanos, que a quien le gusta lo puede leer, porque la ley puede ser mi esclavitud. Puedo quedar tan esclavizada en la ley que me olvido de la gracia. La gracia de Dios obra independientemente de la ley. Si fuera por la ley, va a decir San Pablo, ¿para qué resucitó el Señor? ¿Para qué hubo entrega y resurrección del Señor en la cruz y luego en la resurrección? Si no creemos en la gracia. ¿Estamos? Porque entonces, ahí es donde se produce este binomio. Yo actúo de acuerdo con la ley y cumplo, entonces el Señor me debe. El deudor es Dios. En cambio, cuando yo entiendo toda la gracia que hay en mí, sin que yo lo merezca, porque por más que cumpla, no acaba mi cumplimiento de alcanzar el amor inmenso que Él me tiene, y siempre hay algo de mí que falla en esta relación de amor. Si no fuera por la gracia de Él, yo estoy frita. No sé si soy clara. La gracia es lo que me mueve a poder ser realmente cada vez mejor, no el cumplimiento por la ley, porque soy imperfecta. Por más que me mate todo el tiempo queriéndola cumplir, siempre algo voy a hacer mal. Pablo de hecho lo dice, no hago todo el bien que deseo y obro la maldad que aborrezco, lo que veíamos el jueves más concretamente cuando tratamos el tema de la justificación, ¿no? Por la gracia. Entonces, eso es un poco el espíritu que movía. Pero ojo, no es algo antiguo, no es algo de Israel, es algo del hombre. El hombre se aferra a una estructura religiosa y cumple con la certeza o con el miedo de asegurarse el porvenir, la vida eterna. ¿Qué era lo que le pasó a este señor? Este señor que sabía todo, quería saber también cómo tener la vida eterna. Necesitaba saberlo. ¿A dónde lo lleva el Señor? A que lo experimente. Y que lo experimente ahora la vida eterna. ¿Cómo? En el prójimo. ¿Soy clara? Sí. Sí. ¿A quién? Me dicen que a ti. ¿Cuándo hay algún punto, digamos, que se puede identificar en la historia donde esa percepción de los judíos cambia? Porque, por ejemplo, desde hace muchos siglos los judíos han sido tradicionalmente, por ejemplo, magníficos doctores, médicos. Sí. Pues si no podían ser médicos, porque entonces vivirían... Absolutamente. Cambia, Íñigo, ya desde tiempos bíblicos. Nosotros tenemos unos profetas que hablan, por favor, del corazón. Ocúpense del corazón. El libro, la lectura primera de hoy de Isaías. En eso consiste la verdadera ley. En que atiendas al pobre, asistas a la viuda, tengas presente al huérfano.
sea, simplemente se fueron dando, por decirlo de alguna forma, fueron aflojando su postura de no tocar al... No, por supuesto, por O supuesto. Y algún graduado, aparte, no es que haya habido un rabí que haya dicho, oiga, nos estamos equivocando aquí. pues eso muy interesante, lo explicó el rabino el otro día cuando fuimos a la sinagoga, que se dio después de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se separan las tres grandes corrientes, al menos las dos primeras corrientes, la ortodoxia y el conservadurismo. Porque en la Revolución Francesa es cuando los judíos sintieron por primera vez que podían llegar a ser ellos insertos en la sociedad y aceptados como tales, por la igualdad, ¿no? Entonces ahí empezaron a deliberar. Bueno, entonces asimilémonos y seamos como ellos. Entonces un grupo dijo, de ninguna manera, porque si hacemos eso vamos a desaparecer. Tenemos que conservar la tradición y la ley estrictamente para seguir siendo lo que somos. Y ahí es donde se separan, en donde el conservadurismo sigue la tradición de ser quienes son, pero caminando con el devenir del hombre, adaptándose. No ven mal ser un hombre moderno, pero judío, con la ley de Moisés, con las prácticas y con... Él contaba, practicaba el Shabbat. Cuando practican el Shabbat, cuando practican el kashrut, de comer kasher, ¿qué significa? No están tan pendientes en este detalle, no. Decía que cada vez que practican eso, recuerda quiénes son. El recuerdo de que no son cualquier pueblo, sino que tienen el mandato de Dios. Y eso es lo que te da la esencia. Entonces me imagino yo que así fueron acercándose a las distintas posturas modernas, sin dejar de ser quienes eran, dándose cuenta e interpretando. La Torá se interpreta, por eso hay un Talmud. La Torá se discute hasta el día de hoy. Se reúnen y se discuten. Y este tema, ¿cómo se vería? Porque escúchenme, hay temas de la actualidad que no están contemplados en la Biblia. Pero hay una raíz que significa es el Dios de la vida. Entonces todo lo que va en contra de la vida, obviamente, me dice claramente que yo no puedo adherir, para hacer una idea, ¿no? Como el magisterio de la Iglesia. Exactamente. Entonces por eso el magisterio sigue hablando, pero no cambia el magisterio la palabra, la reinterpreta. La reinterpreta, hay una relectura, como se dice, cuando es interpretación en la Iglesia Católica, es una relectura bíblica desde la actualidad. Porque siempre la palabra de Dios tiene que iluminar la vida del hombre. Yo no puedo dejarla metida en un nicho, porque si no, no me sirve. Es una palabra muerta, no es palabra viva, que acompaña, ¿no? ¿Es claro esto? Es claro, vos querías decir algo. Nada, porque el libro tiene telepatía. O sea, la pregunta que iba. Era más o menos. Pero bueno, yo iba un poquito más allá. La primera pregunta era la de los médicos. Pero la segunda es, tiene un pariente enfermo, que se cayó, se metió el brazo, está sangrando. Tú eres madre, tu padre. ¿Cómo lo voy a quedar? Bueno, el ejemplo... No puedo ir al templo porque soy impuro. El ejemplo más grande es la hemorroísa. La hemorroísa es el ejemplo más grande dentro del Evangelio del sufrimiento de esa mujer. Por muchos años, por más de 12 años en el Evangelio, estaba en un estado totalmente de impureza. Ya la veremos cuando la volvemos a tocar. Pero más o menos les está quedando claro a dónde apunto. Porque, ojo, acá lo que vamos a ver es que este cambio sustancial que se da en la fe es lo que se llama la madurez de la fe. No todos los fieles muchas veces alcanzamos la madurez de la fe. Entonces nos quedamos con lo que la Iglesia me enseña, en algunos que se dedican a este tema, y me dice la fe infantil. ¿La fe infantil cuál es? Aquella que cumple lo que le dice la mamá, ¿no? La que camina, y no esa fe inspirada por Dios, en esto que hablábamos recién, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que, como diría uno de los santos más fabulosos que tuvo la Iglesia, ama y haz lo que quieras, porque si amas verdaderamente en el amor de Dios, nunca vas a estar obrando en contra de la ley de Dios. ¿Vamos bien? ¿Estamos seguros? Entonces, esto es importante.
Esto es importante que lo entendamos, ¿no? Esto de que el hombre está llamado a ser santo como Dios es santo, para darse cuenta de que ellos no obraron de ninguna manera como malvados o malhechores. Ellos pusieron la estructura por sobre la misericordia. Y vamos a ir al detalle. Miren qué cosa más curiosa. Primero, un hombre, no sabemos quién es este hombre. No sabemos absolutamente nada de él. Sabemos que bajaba de Jerusalén a Jericó. Yo les puse en el mapita. Jericó era una ciudad importantísima, porque era una ciudad donde había aduana. Y era una ciudad donde habían establecido muchísimos comercios e intercambio con Oriente, así como lo era Cafarnaúm alrededor del lago de Galilea. Entonces era un lugar donde había muchos salteadores, donde había mucha inseguridad también, porque había mucha plata, había mucho manejo de cash, digamos. Entonces sabían que si iban por ese camino, conseguían lo que buscaban, ¿no? Entonces está ubicado en una realidad absoluta. Bajada de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Este hombre tuvo una suerte bárbara, porque los primeros que lo vieron eran religiosos. ¿O no? ¿O no eran religiosos? Fue un súper afortunado. Los primeros dos que lo vieron eran religiosos. Chao, se salva. Uy, no. ¿Saben qué es lo más dramático de estos religiosos? Que aparentemente saben de dónde venían. El templo. Venían bajando de Jerusalén también, porque dice por el mismo camino. Entonces me hace pensar que esta gente volvía de su vida religiosa. Y acá es muy interesante que yo les explique quién es el sacerdote. Desafortunadamente, ni el sacerdote ni el levita, muy interesante, ejercían ese ministerio por vocación. Eran ministerios heredados. Ministerios heredados. Eran unos heredados porque pertenecían al grupo que debían de ser sacerdotes de padre a hijo, y los levitas eran una suerte de sacristanes, para que ustedes entiendan. Un poquito más importante que los sacristanes, porque ellos tenían a cargo, por ejemplo, toda la música litúrgica, todo lo que se iba a cantar, cómo se tenía que mover en el altar alrededor del sacrificio y demás. De eso se encargaban los levitas. Y los levitas también eran por herencia. O sea que ahí no hay vocación. Ahí hay profesionalización de la religión. Ellos ejercían una profesión. Ejercían. Por eso, pobre hombre, no tuvo tanta suerte, no era tan afortunado. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Miren, una de las cosas que yo les puse aquí, que no es mío, es del obispo que estuvo a cargo de la escuela de bíblica del CELAM, en Colombia, el obispo Silva Recamales. Fíjense qué interesante lo que pone Monseñor, ¿no? Es virar la mirada, es decir, de la ley de Dios a descubrir al Dios de la ley. ¿Me entienden? Pero esa es la invitación que me hace el Señor hoy a mí. Es ir de la ley, de lo que debo, a descubrir a este Dios que me dice lo que me conviene, lo que me da para mi gracia, no para que yo cumpla y merezca. ¿Estamos? ¿Ven que hay una postura distinta? Una postura realmente distinta. Fíjense que Jesús se da cuenta inmediatamente que estaba dada vuelta esta historia, como se dieron cuenta los profetas en el tiempo de Israel, y exhortaban al pueblo a que descubrieran a este Dios, que es un Dios que los ama, un Dios que los llevó a la libertad, un Dios que les da vida.
No, pero qué cosa, porque hay una inclinación absoluta a engancharme en lo que tengo. Entonces acá ustedes van a decir, Patricia dice que no hay que cumplir con lo que hay que hacer. No, yo digo que hay que hacerlo desde un lugar distinto, no como cumplimiento, sino sabiendo que la vida sacramental, por ejemplo, que me propone la Iglesia, es una vía de contacto, de encuentro, es una vía de crecimiento y de seguir a Jesús desde un lugar distinto, no porque cumpla, sino porque entiendo el amor infinito que Él me demuestra a través de los signos, a través de esos sacramentos. ¿Soy clara? Sí. ¿O de los Lo que pasa es que hay mandatos? que experimentar eso en el camino, porque muchas veces en el Totalmente. camino te agarras de lo único que tienes, que es la ley. Absolutamente. Y a base de agarrarte de esa ley, o sea, sabes, va viniendo esa experiencia de caída, esa experiencia de no me paré, porque me agarré de la ley, porque es lo único que tengo, es lo único que conozco, sabes, ¿no? Y entonces la Exactamente. perseverancia y entonces ahí viene la gracia y el Señor va transformando. Por eso yo les hablaba hace unos minutitos de lo que son las etapas de maduración. Hay una etapa infantil necesarísima, hay una etapa adolescente necesarísima. La etapa adolescente es aquella que yo no voy a misa ni loco, porque yo rezo con Dios, ¿sabes qué? Tengo una relación directa. Eso de confesarme ni loca, ¿qué le importa al cura? Eso es una etapa adolescente, una etapa donde te necesito, Señor, pero me revelo, yo hago la mía. Y dura muchos años. O a veces no. Y eso, ojo, porque no tiene algo que no tenemos que tener la tentación de pensar que es cronológica, ¿eh? No tiene nada que ver con el desarrollo de que mi niñito está pasando. No. A lo mejor tenemos un hijo que tiene una fe madura, que es un ejemplo para nosotros, con una fe adulta, en donde el tipo se para y se siente un hijo amado de Dios y arremete en una confianza, porque le cree a Dios. No solo cree en Dios, que por ahí se empieza, sino que le cree a Dios. Entonces ahí entra con la mirra, como la mujer la semana pasada, sin importarle lo que dirán. Eso es a donde me lleva.